Hola, ¿listos para una inmersión profunda en 100 años de soledad? Por supuesto. Una novela que no deja indiferente a nadie. Totalmente. Queremos comprender a fondo la trama, los temas, el contexto, y tenemos análisis de cultura genial y el estante literario para guiarnos. Perfecto. Empecemos por Macullendo, ese pueblo mágico fundado por José Arcadio Buendía. Sí, el escenario de la saga familiar de los Buendía, ¿no? Exacto. 7 generaciones marcadas por la soledad, como el título de la novela sugiere. Me intriga esa idea del destino cíclico. Es como si Macondo y los Buendía fueran uno solo. Totalmente. Y fíjate en la repetición de nombres y arquetipos. Los Arcadios impulsivos, los Aurelianos solitarios. Es como si estuvieran condenados a repetir los mismos errores, ¿verdad? García Márquez utiliza esa repetición para explorar la herencia, la memoria, el peso del pasado. Y las mujeres, Buendía, figuras clave. Úrsula, Rebeca, Amaranta, Fernanda, cada una con su camino hacia la soledad. ¿Verdad? ¿Alguna te llama la atención especialmente? Uf, todas tienen historias fascinantes, pero me intriga Úrsula, la matriarca. Cómo una mujer tan fuerte termina ciega y sola. Es desgarrador, ¿verdad? Su ceguera podría ser una metáfora de la pérdida de visión de la familia. Y hablando de relaciones complejas, no podemos olvidar las relaciones incestuosas dentro de la familia. Cierto, reflejan el miedo a un linaje maldito o algo más profundo. Quizás a más cosas. La maldición familiar, pero también el miedo a la influencia externa en una sociedad como la colombiana de la época. Interesante perspectiva. Y ahora, ¿cómo nos adentramos en la estructura no lineal de la novela? El estante literario la divide en capítulos, pero Cultura Genial la organiza en etapas. Para no perdernos en los saltos temporales, mejor seguir cronológicamente las etapas. Perfecto, empecemos por la fundación de Macondo, que el estante literario describe con detalle. Sí, esos primeros años llenos de magia y misterio. Vemos la llegada de los gitanos con inventos como los imanes y el hielo, que fascinan a José Arcadio Buendía. Y luego la peste del insomnio, ¿no? Olvidar hasta tu propio nombre. Aterrador. Y esa pérdida de memoria podría ser una metáfora de la pérdida de identidad cultural. Totalmente. Como si las influencias externas nos hicieran olvidar quiénes somos. Y en esta etapa también vemos la locura de José Arcadio Buendía, que termina amarrado a un árbol, delirando. Es curioso cómo su afán por el conocimiento lo lleva a la locura. Una crítica a la búsqueda desmedida del saber. Quizás. O una reflexión sobre los límites de la razón humana. García Márquez nos invita a pensar en el poder del conocimiento, pero también en sus peligros. Y después, la segunda etapa, con la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía. Un personaje enigmático, ¿verdad? 32 batallas, todas perdidas, y termina fabricando pescaditos de oro. Es una forma de escapar de la realidad. Una búsqueda infructuosa de la gloria. Aureliano es un personaje complejo, marcado por la violencia y la desilusión. Y en esta etapa también vemos la tiranía de su sobrino Arcadio, que gobierna Macondo con mano de hierro. Cierto. Y su final, ejecutado. García Márquez nos muestra cómo el poder corrompe. Y llegamos a la tercera etapa, la llegada de la compañía bananera. Un punto de inflexión en la historia de Macondo. La fiebre del banano, ¿verdad? Un espejismo de prosperidad que termina en una masacre. Una crítica a la explotación del capitalismo. Sin duda, la compañía bananera representa la intrusión del mundo exterior en Macondo, con sus promesas y sus consecuencias. Y luego, los años de lluvias torrenciales, un símbolo del declive. Imagínate vivir años bajo una lluvia incesante. Una metáfora de la tristeza y la desesperanza. Y en medio de todo esto, nace Aureliano Babilonia, el último buen día. Nacido de un amor prohibido. La pregunta es, ¿romperá el ciclo de soledad familiar? Para descubrirlo, tenemos que adentrarnos en la cuarta y última etapa, el fin de Macondo. Un final inevitable, ¿verdad? La tensión es palpable. ¿Qué nos espera en ese capítulo final? Veremos a Aureliano Babilonia descifrando los pergaminos de Melquíades, buscando respuestas en el pasado mientras Macondo se desvanece. Y su amor incestuoso con Amaranta Úrsula, culminando con el nacimiento de un niño con cola de cerdo. El augurio de Úrsula se cumple. La maldición se manifiesta. Pero ¿por qué ese final tan trágico? ¿Una condena a la familia Buendía o una reflexión sobre la condición humana? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Para profundizar, analicemos los temas clave, empezando por el realismo mágico, lo real maravilloso. ¿Crees que García Márquez usa la magia para embellecer la realidad o para mostrar su lado oscuro? Es una pregunta compleja. La magia de Macondo nos cautiva, pero está entrelazada con la tragedia. Es como si la realidad, incluso en su versión más mágica, no estuviera exenta de dolor. Exacto. Y 100 años de soledad está llena de ejemplos de realismo mágico. La ascensión de Remedios la Bella, el fantasma de Melquíades, la peste del insomnio. La ascensión de Remedios la Bella me parece fascinante, como si la belleza la llevara a otro plano. Pero también es desgarradora porque la separa del mundo, la condena a la soledad.
Y hablando de soledad, ¿crees que es el tema central de la novela? Sin duda, impregna cada página. La soledad de los personajes, de Macondo, de la propia Colombia. Pero ¿qué mensaje nos quiere transmitir García Márquez con esa omnipresencia? ¿Es una condena o una forma de resistencia? Esa pregunta la debe responder cada lector. Y para ayudarte te invitamos a seguir explorando los temas en la próxima entrega. De acuerdo. Pero antes, te recordamos que puedes sumergirte en la magia de la novela escuchando el audiolibro gratis en Audible. Sí, el enlace está en la descripción. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la prosa de García Márquez. Y mientras te adentras en Macondo, reflexiona. ¿Crees que los Buendía estaban condenados a la soledad desde el principio? Una buena pregunta para meditar. Y si seguimos explorando 100 años de soledad, creo que es importante ver cómo García Márquez entrelaza la historia de los Buendía con la historia de Colombia. Sí, es como si Macondo fuera un microcosmos de Colombia, ¿no? Un escenario donde se reflejan las luchas de un país. Exacto. Cultura genial. Lo menciona, la novela. Aborda la guerra civil, la explotación bananera, las luchas políticas. Acontecimientos que marcaron a Colombia. Y que influyen en los Buendía. Claro, por ejemplo, Aureliano en la guerra civil. De joven retraído al líder militar atormentado. Por la violencia, Y esa evidencia no solo en la política, también en lo personal. en las relaciones, en las pasiones, en los celos. Es como si fuera algo inherente a la naturaleza humana. ¿Crees que García Márquez nos dice que es imposible escapar de ella? Incluso en un mundo mágico como Macondo, Buena pregunta. La violencia está presente en cada generación de los Buendía, como una maldición. pero también vemos personajes que intentan romper ese ciclo. Como José Arcadio II, que lucha contra la compañía bananera. Sí, aunque termina en tragedia, nos muestra que hay esperanza. Que se puede luchar contra la injusticia. Y hablando de complejidad, no podemos olvidar el amor y la soledad. ¿Cómo se relacionan en la novela? Es una relación paradójica. Los Buendía anhelan el amor, pero Parecen condenados a la soledad. como si el amor fuera inalcanzable. ¿Por la maldición familiar o algo más? Quizás ambas la maldición les impide la felicidad en el amor. Pero también la soledad es inherente al ser humano. Una búsqueda de conexión que a veces termina mal. En frustración. Y eso se ve en las historias de amor trágicas de la novela. Aureliano Remedios, Pietro Crespi y Amaranta Meme y Mauricio Babilonia. Todos anhelando un amor imposible. Y esa incapacidad de amar Los lleva al aislamiento. a construir muros emocionales. Como Úrsula, Fuerte, pero que termina. ciega y sola, O el coronel Aureliano Buendía. incapaz de conectar con sus hijos, con sus amantes. Con la vida, Y Amaranto, dominada por el rechazo. tejiendo su propia mortaja. Cada uno a su manera busca el amor. Pero encuentra la soledad. Es desgarrador. Y esa desolación se intensifica con el tiempo. Hasta culminar con la destrucción de Macondo. Mm, Como si la soledad fuera una enfermedad. que lo consume todo. Al final solo queda el eco de lo que fue, Un final apocalíptico. pero poético. Y nos deja algún mensaje de esperanza. Yo creo que sí, a pesar de la tragedia. Sí. La novela nos recuerda la familia, el amor, la búsqueda de la felicidad. Que la vida sí, La ¿verdad? historia continúa. Y hablando de memoria, ¿qué papel juegan los pergaminos de Melquíades? Representan el peso del pasado, la inevitabilidad del destino. Pero también la lucha por comprender los misterios de la vida. Como si Melquíades fuera el guardián de los secretos de Macondo. El narrador silencioso, Su presencia se siente en cada página. incluso después de su muerte, Y es Aureliano Babilonia quien descifra los pergaminos. revelando el destino trágico de la familia. Y la destrucción de Macondo. ¿Crees que si no los hubiera descifrado, el destino habría sido diferente? Fascinante pregunta. ¿Podemos cambiar nuestro destino o estamos condenados a repetir los errores? 100 años de soledad nos invita a reflexionar sobre esto. A cuestionar nuestra existencia. Y para profundizar en la reflexión creo que es importante analizar a los personajes. Empecemos por José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, Lleno de sueños de curiosidad por el mundo. un reflejo del propio García Márquez. Un escritor que siempre buscó explorar los límites de la realidad. José Arcadio Buendía, obsesionado con los inventos de los gitanos. Tratando de descifrar los misterios del universo, Podría ser una representación del espíritu creativo. de la búsqueda incesante de conocimiento, Y esa búsqueda lo lleva a crear un mundo nuevo. un microcosmos donde se reflejan los sueños de la humanidad. Pero esa pasión por el conocimiento También lo lleva a la locura, y su final aislado del mundo real amarrado a un árbol preso de sus delirios, nos recuerda los peligros de la búsqueda desmedida del saber. de la obsesión por desentrañar misterios que a veces... Es mejor dejar intactos. Una advertencia para aquellos que, como José Arcadio Buendía,
Y el propio García Márquez. Se atreven a explorar los límites de la realidad. Y junto a él encontramos a Úrsula Iguarán la matriarca, Una mujer fuerte, pragmática. pero llena de amor por su familia. ¿Crees que representa la fuerza del espíritu femenino? Sin duda Úrsula es fundamental. Mantiene unida a la familia. Lucha por la memoria y la tradición. Pero a pesar de su fortaleza También sufre por la soledad, y el destino de sus hijos. su ceguera gradual. Una metáfora de la pérdida de visión de la familia. Interesante Úrsula a pesar de su lucidez. No puede evitar la decadencia. La tragedia que se repite. Y esta tragedia se personifica en el coronel Aureliano Buendía, El hijo taciturno. marcado por la guerra. Aureliano el eterno guerrero. Luchando en batallas perdidas, Buscando un ideal, su participación en la guerra lo transforma, lo convierte en un mito. pero también en un hombre atormentado, Al final se refugia en la soledad, fabricando pescaditos de oro. como buscando expiar sus pecados. Un personaje complejo. Su destino marcado por la soledad. Nos recuerda que la gloria y el poder. A veces son espejismos. Y hablando de amores imposibles, No podemos olvidar a Amaranta, la hermana del coronel, un personaje dominado por la pasión y el rencor. la culpa, Amaranta consumida por un amor no correspondido. que la lleva a odiar a Rebeca. Su hermana adoptiva. ¿Crees que su tragedia se debe a su propia naturaleza? O a las circunstancias. Difícil pregunta, Amaranta es compleja. Marcada por el rechazo. Su incapacidad de amar, La conduce a la autodestrucción. su final muriendo virgen y sola. Refleja su incapacidad de ser feliz. Un personaje que nos invita a reflexionar Sobre el rencor y la importancia de perdonar. a los demás y a nosotros mismos. Y junto a Amaranta encontramos a Rebeca, La hija adoptiva. que llega con un halo de misterio, Un personaje enigmático. marcado por la soledad, Rebeca, la niña que llega sin hablar. comiendo tierra, Como buscando sus raíces. a pesar de ser adoptada. Nunca se integra. Su amor por José Arcadio Su hermano adoptivo. es visto como una transgresión Un acto prohibido. que casa con él, Si se van a vivir apartados. donde Rebeca se encierra. Tras la muerte de José Arcadio, Su final sola y olvidada. refleja su incapacidad de encontrar su lugar. Rebeca representa la marginación. La búsqueda de identidad, Su historia nos recuerda la importancia de la aceptación, de la integración, de encontrar un lugar donde ser nosotros mismos. sin miedo al rechazo. Y hablando de personajes marginales, No olvidemos a Pilar Ternera. la mujer que lee las cartas. Un personaje fundamental. Complejo sensual. Que desafía las convenciones. Regente de un prostíbulo. Conocedora de los secretos de Macondo. Tiene relaciones con varios Buendía, Incluyendo a José Arcadio y al coronel Aureliano. dando a luz a 2 hijos. Que marcan el destino de la familia. Su sabiduría la convierte en una confidente. Una consejera. Y a pesar de vivir al margen, Juega un papel clave. Pilar Ternera representa la libertad, la sensualidad. La sabiduría popular. Su final muriendo en paz. Rodeada de recuerdos. Un contraste con la tragedia de los Buendía. Un personaje que deja huella. Y ahora, querido oyente, Te invitamos a reflexionar sobre estos personajes. ¿qué te dicen sus historias sobre la condición humana? El amor, la soledad. Piénsalo mientras te adentras en 100 años de soledad. Y recuerda, puedes sumergirte aún más. Escuchando el audiolibro gratis en Audible. El enlace está en la descripción. No pierdas la oportunidad de vivir la magia. En nuestra próxima entrega continuaremos explorando esta obra maestra. Analizando a la siguiente generación de los Buendía. Seguimos explorando la saga familiar con la siguiente generación de los Buendía. Que también luchan contra la soledad y el destino. Exacto. Y me intriga cómo García Márquez nos presenta a los gemelos Aureliano II y José Arcadio II, que llegan a intercambiar sus nombres Creando una confusión, que ni ellos mismos pueden aclarar. ¿verdad? Es una forma de mostrar la dualidad humana o la imposibilidad de escapar a la herencia familiar. Podría ser ambas cultura genial, lo dice. Ajá. Esa confusión refleja la repetición de patrones en la familia, Como si estuvieran destinados a vivir las mismas experiencias, incluso con nombres intercambiados. el destino burlándose de ellos. Y a pesar de la confusión, cada gemelo tiene su propio camino. Claro, Aureliano II hereda la alegría de vivir de su abuelo, Se entrega a las fiestas al derroche, mientras José Arcadio II busca la justicia social. como líder sindical, Dos caras de la sociedad colombiana. la opulencia y la desigualdad. Aureliano II casado con Fernanda del Carpio, Una mujer de clase alta que intenta imponer orden. representando la élite. Y José Arcadio, segundo luchando por los trabajadores. El pueblo oprimido. Y ambos terminan marcados por la tragedia. Claro, Aureliano. Segundo a pesar de su fortuna.
No encuentra la felicidad. Y José Arcadio, segundo a pesar de su lucha. No puede evitar la masacre de los trabajadores bananeros. Es como si García Márquez nos mostrara que la tragedia, Nos alcanza a todos. sin importar nuestra posición social, Y en medio de ese panorama surge un personaje que desafía la realidad. Remedios la Bella, La mujer que Estante Literario describe como, la más hermosa de la tierra, pero también inocente. incapaz de comprender el mundo, Su belleza es tan pura que la lleva a ascender al cielo. dejando atrás el mundo terrenal, ¿Crees que es una forma de escapar de la tragedia? o un símbolo de la belleza efímera. Que se desvanece. Es poético y desgarrador a la vez, Remedios la Bella se libera de la maldición, pero se aleja de la posibilidad de una vida plena. del amor y el dolor. Y hablando de personajes que escapan, No olvidemos a Melquíades. El gitano que llega con sus inventos y sus historias. Un personaje que representa el conocimiento, la sabiduría ancestral, Melquíades el eterno viajero. que trae la magia a Macoindo. Sus pergaminos que predicen el destino de los Buendía. Un símbolo de la inevitabilidad. Pero también de la lucha por comprender los misterios. Como si Melquíades, incluso después de muerto, Estuviera presente. yendo a los personajes, Y es Aureliano Babilonia quien descifra sus pergaminos. revelando la verdad Un final apocalíptico. que nos recuerda la fragilidad de la vida La importancia de la memoria. y la lucha por nuestro lugar en el mundo. Te invitamos a sumergirte en las páginas de 100 años de soledad. Y descubrir la magia de esta obra maestra. Deja que García Márquez te transporte a Macondo. Conoce a los Buendía Vive sus amores y tragedias. y reflexiona sobre la soledad, el amor, la memoria. Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión. En el mundo de 100 años de soledad. Y recuerda si quieres disfrutarla aún más. Puedes escuchar el audiolibro gratis en Audible. El enlace está en la descripción. Hasta la próxima.